Nuestra invitada de hoy nació en 1993 en Santa Cruz de Tenerife. Estudió periodismo y desde joven se mostró muy afán por la movilización política. Movilización que le llevó a entrar en ACMA, partido que coordina en Santa Cruz de Tenerife desde 2018 y que representa en los medios de comunicación desde 2022, cuando la nombraron portavoz del partido. Hoy es candidata a la presidencia del gobierno por el Partido Animalista gracias a las 49.200 firmas que recabó el partido para poder presentarse a las elecciones. Hoy en las entrevistas de la Nueva Andalucía tenemos a Yolanda Morales. Yolanda Morales, candidata de PASMA a la presidencia del gobierno. Gracias por venir. Gracias a vosotros por la oportunidad. Yo siempre empiezo preguntando por cómo se politiza la persona que viene, es decir, cómo le nace el sentimiento de la política a usted. Por necesidad. Yo me dediqué muchos años al activismo en la calle, por los derechos de los animales, en mi caso, y me cansaba mucho porque yo veía que por mucho que solucionaba o intentaba solucionar individualmente los problemas de cada uno de los animales que encontraba, al final había un problema mayor que venía de fondo y ese problema solamente lo podía solucionar desde lo que yo entendía como el punto de vista político, ¿no? Entonces, a pesar de que en mi vida, digamos, anterior a la política, nunca me vinculé como lo he hecho hasta la fecha, de hecho tenía poco interés, todo hay que decirlo, eh, a día de hoy he entendido que es una herramienta indispensable para conseguir cambios trascendentales, es decir, el activismo de calle es totalmente necesario, cambia vidas de forma directa, de forma palpable, mejor dicho, pero el activismo político tiene que ir de la mano siempre, siempre. Si no tenemos en las instituciones políticos que puedan pues, promover nuevas realidades, no se consigue nada. La gente lo que hace al final, bueno, lo que hacemos los ciudadanos es parchear los problemas, pero los cambios tienen que venir la mayoría de las veces, tristemente, desde el sector político. Pero ¿cómo nace antes de entrar en política activa lo que es la movilización en la calle? ¿Qué te hace querer entrar en esas movilizaciones en la calle? Y sobre todo, ¿por qué eliges el animalismo y el ecologismo en este caso? Mm. Pues a mí me viene todo por circunstancias, no sé, circunstancias espontáneas, ¿no? Como nos puede pasar a cualquiera, uno no busca dedicarse a esto porque, bueno, creo que no lo busca porque es un mundo muy sufrido. No te reporta muchos beneficios el activismo, sobre todo el activismo por los derechos de los animales, y es muy, muy frustrante y muy doloroso para las personas que lo hacemos. A mí me viene por una persona que yo conocí en mi barrio, que sabía, yo había intercambiado algunas palabras con ella, como cualquier vecino, ¿no? Y ella sabía que a mí me gustaban los animales, pero como le pueden gustar a cualquier otra persona o cualquier otra niña, yo era una niña en ese entonces, apenas tenía la mayoría de edad. Ujú. Y bueno, ella me comentó que necesitaba ayuda para ir a buscar 2 perritas que estaban en una situación de vulnerabilidad y que había coordinado el rescate. Entonces, yo ayudé en ese rescate y conocí a esas perritas, y al final, por circunstancias, me quedé, con una de ellas, y a mí la experiencia que tuve cuidando a un animal que había vivido tantísimos traumas me marcó. Entonces, ya empecé a establecer un contacto con el colectivo animalista y un poco a entender la necesidad que había de gente que ayudase de forma más activa a los animales. Y así me fui implicando, luego empecé a conocer, pues, otras protectoras donde necesitaban otra serie de labores, me fui implicando cada vez un poquito más, hasta que, bueno, durante mi carrera, yo estudié periodismo, pues, entré, digamos, de lleno a ayudar a protectoras, pues, haciendo stand, digamos, lo más básico, ¿no? Hasta que al final ya empecé a hacer transporte, casas de acogida y a conocer el mundo desde dentro, y me pareció tan duro y había tan poca gente, todos los que estamos dentro del activismo animalista al final prácticamente nos conocemos entre nosotros, me pareció que había que ayudar un poco más, entonces hasta día de hoy he implicado mi vida y mi trabajo y una grandísima parte de mi tiempo en la defensa de los derechos de los animales. ¿Y qué te hace, habiendo estudiado periodismo, que es como la carrera que más objetiva tiene que ser y que no podemos tener ninguna afiliación política, te hace dar el salto del periodismo a militar en un partido político, representar un partido político? Es que no está vinculado, yo estudié periodismo, había entrado a la carrera de periodismo antes de militar en ningún partido político e incluso antes de dedicarme al rescate de animales.
Claro, por Tanto eso fueron siendo. caminos separados. Por eso le digo, siendo ya periodista, ¿qué le hace dar el salto a la política activa? Sabiendo que ya es periodista y que se supone que tiene que ser objetiva y todo eso. Pues que yo realmente he entrado a trabajar a un gabinete de prensa de un partido político. O sea, yo no me he visto en la tesitura de tener que desarrollar esa objetividad en un medio de comunicación generalista. Mis conocimientos como periodista, en práctica, pues los he utilizado en Pacma. O sea, no he trabajado en un medio de comunicación donde se me haya requerido objetividad, evidentemente. En otro contexto laboral no podría expresarme como me expreso ahora, ¿no? Aparte de que yo, como digo, trabajo en un gabinete de prensa que es privado, mi ideología va acorde a lo que va con el partido, ¿no? Entonces, Claro. no me he visto en ese contexto tan complicado. Evidentemente, un periodista de un medio generalista tiene que ser objetivo. Mm. Claro. Eh, ¿Por qué Pacma? Es decir, ¿por qué el animalismo tiene que tener un partido político independiente y que no esté pues en un gran partido o que no forme parte de una coalición? Es decir, ¿por qué Pacma y no formar parte de una coalición mayor? Por una cuestión de prioridades. Porque el resto de los partidos, al final, muchos de ellos y cada vez más, en parte, creo yo, por el trabajo de Pacma desde hace tantos años, tiene entre sus medidas, tiene medidas animalistas y medioambientales. El tema es que a la hora de la verdad, o eso es lo que pienso yo particularmente, no las pelean, porque los animales no son prioridad. Yo he notado mucho la diferencia entre algo que realmente interesa sacar adelante, como fue la ley de protección animal, que la intentaron sacar a toda costa y a pesar de que no se parecía al borrador inicial a lo que finalmente salió, lo sabemos porque lo seguimos y lo estudiamos desde un principio, y cuando esas medidas son populistas, como por ejemplo el referéndum famoso de la tauromaquia de Pablo Iglesias. Cuando él hizo ese planteamiento, él era perfecto conocedor de que dicho referéndum no era viable. Pero eso la gente no lo sabe. Así que, bueno, como medida electoralista quedó muy bien. Evidentemente nunca se desarrolló. Podemos nunca sacó adelante ninguna medida que tuviera que ver ni con el fin de las subvenciones a la tauromaquia, ni con el fin de la tauromaquia en sí. Y pues se quedó un poco en eso, vamos a intentar llevarnos todos los votos animalistas que podamos. Y en los 4 años que tengamos para estar en el gobierno, pues ya veremos qué sacamos adelante para que la gente no se olvide de nuestra perspectiva animalista, ¿no? El tema de Pacma es que son nuestros principios. O sea, no, si somos fuerza extraparlamentaria desde hace tantísimos años es precisamente porque no los cambiamos por nada. Estamos aquí para defender a los animales, a pesar de que eso nos conlleve quedarnos fuera del gobierno una y otra vez, pero lo que no podemos hacer es renunciar a lo que toda la vida hemos defendido a cambio de un sillón y eso lo tenemos súper claro y entiendo que haya gente que no lo comprenda, pero no puedes pasarte toda una vida política defendiendo unas ideas y después cuando te vengan a proponer un sillón para diluirte al final en una coalición, porque tus ideas como partido minoritario van a quedar muy diluidas, pues venderlos y vender a los animales y en este caso vender también al medio ambiente, eso pensamos. ¿Por qué dice que el referéndum sobre la ilegalización de la tauromaquia no se podía hacer? Porque la tauromaquia es un bien de interés cultural en España, entonces para poder someterla, digamos, a un cuestionamiento popular, para que hubiera tenido alguna utilidad ese referéndum, habría que haber desarrollado muchas medidas previas. O sea, si en este país no se puede acabar con la tauromaquia, si hay tantísimas excepciones que permiten que los toros estén en la actividad en la que están, es precisamente por la protección que tiene la tauromaquia. Yo siempre pongo un ejemplo que es súper claro. No se puede hacer a un perro lo que se le hace a un toro. Aparte de que moralmente a la mayoría nos parecería una barbaridad, legalmente no se puede. No se puede porque los perros están protegidos por el Código Penal como animales domésticos que son, ¿no? Entonces, si se le puede hacer a los toros es precisamente por la protección legal que tiene la tauromaquia. Ojalá fuera tan sencillo coger y decir, vamos a preguntarle a la mayoría de la población si quiere o no quiere toro. O sea, eso conlleva unas implicaciones legales y también pues atender a ciertos lobbies que presionan muchísimo, que tienen muchísimo poder político y económico para poder quitarla. Y en nuestros días, tal y como están las cosas, y a falta de ese compromiso político indispensable, eso no se va a poder modificar. Y evidentemente Pablo Iglesias tampoco nunca hizo esto. En el referéndum, no se volvió a oír hablar de él, por lo menos que recuerde ahora.
en Cataluña me parece que el Parlamento aprobó algo relativo a eso. No sé si quitaron los Sí. toros o las subvenciones, ¿qué era? No, habían quitado los toros durante, no recuerdo cuánto tiempo fue, pero sé que al final eso se declaró inconstitucional, si no me equivoco. De todas maneras, yo siempre digo que no soy jurista, por si cometo alguna imprecisión. Lo que yo tengo es un asesoramiento de mis compañeras, pero puede ser que yo me equivoque, ¿vale? Pero sí, hasta donde yo sé, consiguieron abolir la tauromaquia hace ya varios años de eso, y finalmente se determinó que no era competencia autonómica y los toros actualmente lo que tienen es falta de arraigo cultural en Cataluña, pero es legal. Las corridas de toros son legales en toda España, incluso en Canarias. Lo que pasa es que en Canarias pues no, tampoco hay arraigo cultural. Yo soy canaria y no, afortunadamente, ahí los toros, vamos, ni se les huele y no creo que en el futuro los vayamos a tener. Las plazas de toros están abandonadas. Pues yo diría que tampoco hay arraigo en el resto de España. O sea, la siguiente pregunta iba por ese estilo. Eh, Ustedes saben, de hecho, casi lo ha dicho antes, que en España lo que es el ecologismo y lo que es el animalismo prácticamente está en la mayoría del país. La pregunta es doble. ¿Cree que por el simple avance de la historia se va a acabar con la tauromaquia por el simple hecho de que dejen de gustarle a la gente? Y segundo, ¿por qué cree que hay tanta gente animalista, tanta gente que ama los animales y tanta gente ecologista y Pacma nunca llega a entrar a las instituciones? Respecto a la primera pregunta, sí. Sí, la tauromaquia, a pesar de que ahora después de la pandemia hemos experimentado un repunte que era esperado, también lo tengo que decir, porque los criadores de toros de lidia llevan con los toros guardados un par de años, los tenían que sacar, tenían que darle como, bueno, salida a lo que ellos consideran mercancía. Em, y el Centro de Asuntos Taurinos, que además saca las estadísticas, evidentemente intenta maquillarlas de la mejor manera posible, pero si echamos un vistazo de hace 30 años para acá, ha bajado una barbaridad, tanto la participación de personas que acuden a los festejos taurinos como los propios profesionales taurinos. De hecho, es curioso porque si ya nos metemos a analizar, a desmenuzar un poco más los datos, veremos que la mayoría digamos, de profesionales taurinos que están calificados como aprendices son personas de edad muy avanzada. Son datos que no están actualizados y evidentemente yo creo que cada vez es más palpable que la sociedad avanza, aunque despacito, pero avanza hacia la sensibilidad con los animales, y que la tauromaquia es un exponente de maltrato animal, yo creo que es el más visible, ¿no? El que todavía los otros países de Europa nos señalan y nos dicen, pero ¿cómo es posible que España sea una potencia como la que es y todavía permita y fomente esta barbaridad? Entonces sí, sin duda, la tauromaquia desaparecerá dentro de unos años, y si no ha desaparecido todavía, para mí es por dos motivos. Primero, porque hay muchas familias muy adineradas y con muchísimo poder detrás del mundo del toro, y también porque tiene pues millones de euros en subvenciones, tanto de diputaciones como de comunidades autónomas, como del propio Estado e incluso de la Unión Europea, bueno, es una economía muy grande que hay detrás del toro, ¿no? Y sin duda, si esas subvenciones desaparecieran, yo soy una firme defensora de que la tauromaquia desaparecería con ellas. Mm. Y la segunda pregunta, em, Era sobre que el animalismo y el sobre el ecologismo animalismo. están como que están ya impuestos a la sociedad prácticamente, pero que ustedes no acaban de entrar en las instituciones. Claro, porque lo que te comentaba antes, pero te lo comentaba en otro contexto, que era el de los partidos políticos. Nos pueden gustar mucho los animales, podemos considerarnos muy animalistas, muy ecologistas, pero cada quien tiene sus prioridades. Entonces, Palma es verdad que es un partido que tiene muchos años ya de bagaje, que dentro de su programa electoral tiene tres grandes bloques, que no es solamente animales, también se habla de justicia social y se habla de medio ambiente, pero es un partido conocido por la defensa de los derechos de los animales. Mucha gente piensa que nuestro único cometido en la vida son los animales, pero los animales sin medio ambiente no son nada y las personas sin ambas cosas no somos nada. Entonces intentamos siempre ampararlo todo. Quizá por ese desconocimiento, pues Pacma no termina es uno de los motivos por los que Pacma no termina de entrar en las instituciones. También luego nos encontramos con un problema muy conocido y que además, pues Pacma siempre ha sido como el máximo exponente de ese problema, que es la ley electoral.
y la distribución de los votos en este país que hacen que, bueno, que un partido como nosotros, que ha conseguido hasta 320.000 votos, no tenga representación y otros partidos mucho más pequeñitos, pero centralizados en una comunidad autónoma, sí que los hayan conseguido y bueno, que tengan representación en el Congreso, ¿no? Eso es una injusticia de la que siempre hablamos. Es verdad que queda mal hablar de esto porque parece que nos estamos victimizando, pero es que es una realidad, es que es así, es muy visible. Y claro, al no tener esa representación y ser una fuerza extraparlamentaria, tampoco tenemos ningún tipo de subvención pública que nos permita darnos a conocer como sí que lo hacen los partidos grandes. Ahora mismo parece que no hay más que 4 partidos que se presentan a las elecciones en este país. Y esos partidos, todos ellos con representación en el Congreso, pueden utilizar el dinero público para financiar sus campañas, cosa que PACMA no puede hacer. A PACMA se le ha tratado siempre como un partido pequeño, pero que tiene que competir contra partidos enormes, porque lo que se espera de PACMA no se espera de otras fuerzas extraparlamentarias. O sea, la diferencia entre los partidos que están después de PACMA y los que están antes de PACMA es brutal. Yo nunca he visto el nivel de exigencia que se tiene hacia PACMA respecto a otros partidos extraparlamentarios, que los hay muchísimo y además muy arraigados también. Esa es la impresión que tengo yo. Eso porque se entiende que PACMA siempre está a un pasito de entrar a las instituciones. Exactamente. Pero que estemos a un pasito no significa que tengamos más medios. De hecho, podemos incluso, no tengo ni idea, ¿vale?, de cómo es la financiación del resto de partidos extraparlamentarios, pero teniendo en cuenta cómo es nuestra situación económica general desde hace muchos años, los recursos que tenemos son muy limitados y tenemos que utilizarlos con muchísimo sentido común y con muchísimo cuidado, porque de ello depende exclusivamente de nuestros afiliados y de nuestros donantes puntuales que el partido se dé a conocer o no, y siempre sin contar con el apoyo de los medios de comunicación. Eso es eso es un problema tremendo porque no existe una equidad informativa. Te digo que mucha gente ni siquiera sabe que nos presentamos por todas las provincias, ¿no? Y nos pasó también en las autonómicas y las municipales, que la gente no estaba informada de que nos presentábamos en todos lados, cuando nosotros lo habíamos comunicado, aparte de nuestras propias vías, se había informado a todos los medios de comunicación autonómicos y municipales de que PACMA se presenta, pero es que si no lo publican y si no nos ayudan a garantizar esa democracia para que todas las fuerzas políticas que legalmente nos estamos presentando a las elecciones tengamos la oportunidad de que se nos conozca, evidentemente, aquí no hay nada que hacer. No se puede competir contra 4 gigantes cuando los medios de comunicación te hacen el vacío. Pero además es una cosa muy llamativa, porque a nosotros no nos hacen el vacío generalmente. PACMA en determinadas épocas del año, sobre todo coincidiendo con los festejos taurinos de verano, se nos hace muchísimo caso, muchísimo caso. Vamos, te estoy hablando de entrevistas en programas de prime time prácticamente semanales. Pero cuando llegan las elecciones, PACMA no existe. Evidentemente, los medios de comunicación pagados suben sus tarifas en estas épocas, ¿no? Y todo lo que tú quieras que te emitan tiene un precio que PACMA no puede asumir. Y tampoco, ni aunque lo pudiera asumir, no habría hueco, porque ya está ocupado por las fuerzas políticas grandes. Entonces, hay muchos factores que hacen que PACMA no tenga representación, pero yo no creo que sea porque el país no esté preparado. Yo creo que el país ya está preparado para tener un diputado de PACMA en las instituciones, uno o varios, y además creo que lo necesita. Cada vez lo tengo más claro. Por cerrar el tema de la tauromaquia, ¿reducirán las inversiones, las quitarán y legalizarán la tauromaquia? ¿Qué harían sobre ese tema? Nosotros creemos que el fin es la abolición total de la tauromaquia, pero también entendemos que tienen que suceder cosas antes. En un mundo utópico en el que pudiéramos hacer lo que quisiéramos con la tauromaquia, pues evidentemente no solamente retiraríamos todas las subvenciones, sino que prohibiríamos tanto lo que son las corridas de toros como cualquier otro festejo y cualquier otra ramificación de la tauromaquia, que aparte son la mayoría de los festejos en este país, son festejos taurinos que no tienen que ver con la lidia, ¿no? Pero claro, a priori se eliminaría todo tipo de publicidad. Se haría un poquito como con las peleas de gallos en Canarias. No sé si estás en el contexto de cómo funcionan allí. Teóricamente, como si fuera, a ver, la ley de protección animal de Canarias es del año 91, ¿vale?
Y lo que dice de las peleas de gallos es que son legales en los sitios donde tradicionalmente han existido, pero que no se puede ni apostar, ni se pueden crear nuevas galleras, ni se les puede hacer publicidad, con el fin de cargárselas, aunque bueno, nosotros insistimos en que las peleas de gallos desde el año 2007 no son legales por una ley que hay superior, pero digamos que todavía eso no se ha aplicado. Pues con los toros empezaríamos haciendo lo mismo. Lo primero que hay que hacer es eliminar cualquier tipo de publicidad y cualquier tipo de subvención. Y caería por su propio peso, pero evidentemente la finalidad es prohibir las corridas de toros y todos los festejos taurinos. Hablaba antes de la falta de visibilidad de Pacma. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué se intuye que su partido es de izquierdas? Que ahora le preguntaré por eso, pues son ecologistas, son animalistas, se intuye que son de izquierdas. ¿Por qué no entran con una coalición de partidos de izquierdas, en este caso Sumar, que por lo menos a partidos como Verde Secu le está dando bastante importancia? Igual podrían haber tenido ustedes peso en Sumar. ¿Ha habido algún tipo de negociación en ese sentido? No ha habido ningún tipo de negociación. Yo sé que algunos medios de comunicación han sacado noticias inventadas, porque han dado a entender que ha habido una negociación y que finalmente, no por determinados factores, no hemos llegado a un acuerdo. Y yo quiero aclarar que eso no ha ocurrido. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de contacto directo con Sumar y no ha habido ninguna negociación. Pero desde el punto de vista administrativo para Pacma, igualmente, aunque hubiese habido un intento de negociación o un intento de contacto por parte tanto de Sumar como de cualquier otra fuerza política, hubiera sido inviable porque eso es una decisión que se tiene que someter al criterio de toda la afiliación del partido. Y eso para nosotros, la organización de una asamblea, nos conlleva un coste económico muy elevado y también de tiempo que con las elecciones de por medio, y repito, con los súper poquitos recursos que tenemos, hubiera sido imposible de hacer. Te digo, eso ya desde el punto de vista administrativo. Después, desde el punto de vista ideológico, a día de hoy, nosotros consideramos que ningún partido con representación en el Congreso tiene los mismos ideales que tenemos nosotros y no están dispuestos a defenderlos hasta el punto al que los defenderíamos nosotros. Y me remito a la respuesta que te di antes. Para nosotros son prioridad. Ala. Tengo un perro que coge un gato, salta por la ventana. Vale, sí. Les quería comentar también un tema. Me han comentado recientemente que ustedes fueron invitados a entrar en una coalición que se hizo aquí en Málaga, que fue Ahora en Común Málaga, una especie de En Común Podem en Málaga, y que ustedes rechazaron la oferta. De hecho, era antes incluso de lo que llegó a ser Unidas Podemos en 2016. Esto fue en 2015. Y esto a mí me dicen, igual no son tan de izquierdas. En el sector de la izquierda, incluso más a la izquierda que Podemos. ¿Son ustedes de izquierdas? Pacma no se sitúa ni en la izquierda ni en la derecha. Consideramos que los animales no tienen color. Y eso es una respuesta que te vas a encontrar siempre. A ver, el programa electoral es el que es y está sujeto a que las personas lo lean y puedan interpretar hacia dónde tira. Pero nosotros, si algo hemos aprendido, lo cual también nos ha motivado a no ir nunca en coalición, es que ni la izquierda ni la derecha dan ningún tipo de importancia a los animales. Nunca. La derecha directamente los trata como a basura, perdóname por la terminología, pero son objetos que utilizar, ¿vale? Las derechas defienden los toros, defienden la caza, van contra la biodiversidad, no dan ningún tipo de importancia al medio ambiente, defienden las tradiciones, cuesten lo que cuesten, o sea, defienden la industria ganadera con todas las connotaciones medioambientales que ella conlleva. Digamos, hacen una defensa a ultranza del antianimalismo, ¿no? Por tanto, pues evidentemente nosotros de la derecha no esperamos absolutamente nada. Pero el problema es que de la izquierda, que es de donde se supone que debería haber un poquito más de esperanza respecto a los animales, nos encontramos que tampoco hay interés, que sí, que puedan tener más medidas, evidentemente tienen más medidas los partidos de izquierda que los partidos de derecha en la defensa de los animales, pero son medidas totalmente bienestaristas y que al final la impresión que nos da, porque los partidos de izquierdas entran y tenemos gobiernos de izquierdas, al final tampoco consiguen nada, así que no tienen compromiso. Por eso nosotros decidimos ir por solitario, preferimos defender lo que nosotros pensamos antes de, como te dije antes, pues diluir nuestras ideas en un partido que es mucho más grande, que tiene otras prioridades y que al final pues se van a quedar un poco en un quiero y no puedo. Pero más allá de eso, son ustedes progresistas, ¿no? O sea, su ideología es de izquierdas, aunque no estén con otros partidos políticos. Somos un partido progresista, evidentemente. Optamos por avanzar
Sí, sí, eso es que creo que es indiscutible, ¿no? Que somos un partido progresista. Vale, entonces las negociaciones con un Frente Amplio de izquierdas, para cerrar, no se han dado porque no has querido Yolanda Díaz. Igualmente tampoco hubiesen llegado a ningún lado porque ustedes no podrían votarlo, pero ideológicamente tampoco están de acuerdo con Sumar. Dependiendo de en qué aspecto, supongo. Lo que pasa es que el programa electoral de Sumar es muy amplio y tenemos poco tiempo. Yo no te puedo decir, es que sería mentirte si te dijera que estamos en contra de todo el programa electoral de Sumar, porque no, habrá muchas cosas en las que coincidamos y muchas cosas en las que no. Lo que pasa es que nosotros tenemos una serie de líneas rojas que Sumar no las pasa. De hecho, ellos han sacado un decálogo de medidas de protección animal que a nosotros nos parece insultante para lo que se debería esperar de un partido de izquierda, porque los partidos de izquierda son los que se abanderan como animalistas, ¿no? Y bueno, el decálogo que han sacado es la impresión que nos ha dado es como si quisieran cubrir, como ¿cómo te explico? Como si quisieran llegar a las expectativas de un público bienestarista que no se quiere sentir mal votando a Sumar porque no sea un partido animalista. Se nota mucho cuando son medidas que realmente buscan el bienestar de los animales o buscan el cese de la explotación de los animales y cuando son medidas para contentar a la gente. Medidas que es inviable que saquen adelante directamente o que están en pañales para el año en el que estamos, ¿no? Con los antecedentes que ya tenemos, creo que hemos tenido suficiente tiempo para aprender lo que está bien y lo que está mal respecto a los animales, escuchamos lo que nos dice la gente y creo que hay que ir un pasito más allá. Y hablando específicamente de Sumar, al igual que en su día pues se habló de Podemos, no están preparados y no están comprometidos a ese nivel. Por tanto, mientras eso no cambie, hablando de cualquier partido, incluso cualquier partido que pueda surgir en el futuro, no habrá una coalición si no se, si no se respetan esas líneas rojas. Vale. ¿Qué opinan ustedes de las medidas que ha llevado a cabo el gobierno de España? Y ahí hablo a nivel general, o sea, si consideran que han sido lo suficientemente progresistas que se esperaba, le puedo hablar de derechos laborales, de feminismo, de vivienda, de eso que no es solo animalismo. Pues ya sabemos que de la ley de bienestar animal están ustedes en contra. Hombre, es que a ver, las medidas que ha tomado el gobierno de España es que es un espectro muy, muy amplio. O sea, si me puedes acotar un poco más la pregunta. Por ejemplo, la ley de vivienda, ¿qué le parece? A ver, la ley de vivienda, yo opino que tenemos un grandísimo problema con la vivienda en este país y sea como sea es insuficiente. Porque al final yo soy un ciudadano más, soy un ciudadano promedio, ¿no? Y yo padezco en mis carnes, aparte viviendo en Canarias, que si nos escucha algún canario sabrá a lo que me refiero, la escasez de vivienda, no solamente de vivienda pública, sino también de vivienda en general, la regulación de los alquileres vacacionales, totalmente insuficiente, sea como sea, creo que habría que hacer más. Siento que la gente en general tenemos no sé cómo explicártelo, tenemos esa carencia. Por ejemplo, yo mira, yo tengo 30 años, ¿vale? Mis padres a mi edad se me crió de pequeñita diciéndome que si yo estudiaba y que si yo trabajaba bien y me esforzaba, yo cuando tuviera la edad que tengo ahora, yo tendría una serie de garantías y una de ellas era la vivienda, ¿no? Y me encuentro con la edad que tengo actualmente y no solamente yo no tengo posibilidad de optar a una vivienda, porque económicamente para la mayoría de las personas jóvenes es totalmente inviable por una cuestión económica. Es que tampoco tengo prácticamente dónde elegir dependiendo del punto de España en el que yo me encuentre, ¿vale? Nos encontramos con hipotecas que son totalmente inasumibles, con una disponibilidad pobrísima, con listas interminables para acceder a viviendas de protección oficial por parte de las personas que las necesitan. ¿Que se puede haber progresado? Pues supongo que sí. Yo no tengo los datos de cómo estaba la situación hace a lo mejor 10 años, pero como yo la recuerdo, era yo más pequeña, era bastante diferente y personalmente no veo que haya habido una mejora. Pero bueno, esta es mi opinión personal. Otra medida, la reforma laboral. ¿Qué les parece? Hombre, a ver. Las preguntas que me estás haciendo, yo tendría que consensuarlas primero con
digamos, con junta directiva, porque no son preguntas que normalmente nos suelen hacer, o sea, son preguntas muy comunes, pero tendríamos que determinar una respuesta. No quiero darte una respuesta personal mía en nombre del partido. ¿Me Pero si explico? claro, pero si se presentan a las elecciones para presidir este país, deberán tener una respuesta a esto. Si usted el 24 es presidenta o es la elegida como presidenta, tendrá que saber qué va a hacer con la reforma laboral. Ya, evidentemente, lo que pasa es que nosotros no somos un partido cuyo bloque social sea el más amplio. Por eso te digo que no te quiero dar una respuesta particular y hasta que yo no consensúe eso con junta directiva y se dé una respuesta cerrada, no te puedo responder. Es que no quiero extrapolar mis opiniones a las opiniones del partido. Creo que me va a responder lo mismo, así que ya se lo adelanto. Quiero la suya personal. Como además de portavoz, pero quiero la suya personal. Si usted es presidenta de España y le viene el presidente de la Generalitat, te le dice que quiere un referéndum en Cataluña. O quiere una mesa de diálogo para hablar de la relación entre España y Cataluña. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hace usted? Nosotros creemos en la libre determinación, autodeterminación de los pueblos. Y ese es un tema muy escabroso que, a efectos de Palma y a lo que Palma defiende, no entramos a debatir sobre eso directamente. Es que en lo que respecta a los animales y en lo que respecta al medio ambiente, la independencia de Cataluña no es un tema relevante. Es decir, habría que verse en ese contexto, pero como te digo, nosotros pensamos que todo el mundo tiene derecho a autodeterminarse y a decidir qué es lo que considera mejor para su comunidad autónoma. Que luego eso sea consensuado por el resto y se decida si es la mejor medida, es una cosa distinta. Y le pongo la misma situación. ¿Es usted presidenta de España? ¿Saldría usted de la OTAN, dado que en el progresismo español hay mucha gente que está en contra de la OTAN, o se quedaría en la Alianza Atlántica? Supongo que es algo que tendríamos que decidir entre todos si yo fuera presidenta de España, ¿no? Mm. O sea, es una respuesta muy, muy simple. Al final se supone que uno representa siendo presidente de España a una mayoría de España. Es una decisión que creo que no podría tomar yo sola, pienso, ¿no? Me Entonces parece un habría un poquito... referéndum, eso sí. Se sometería a, sí, bueno, al criterio de la mayoría. Estamos en una democracia. Como venía hasta ahora, yo creo que lo habrá notado, le estoy haciendo preguntas ya más fuera del animalismo. Y ahora le voy a hacer preguntas de sí o no. También para que la gente sepa, pues, en qué medida son ustedes un partido que pueda ser presidenciable o que lo quieren para defender solo a los animales. De todas maneras, también me gustaría dejar claro una cosa. Palma no es un partido que esté hecho para presidir el gobierno. Por tanto, nosotros, y de hecho es que lo decimos siempre, Palma es un partido que está hecho para que los animales y el medio ambiente tengan una representación dentro del Congreso. No es un partido que esté hecho para gobernar. Yo me presento a presidenta del gobierno porque es el cargo al que tengo que aspirar, porque tiene que tener un nombre, evidentemente, pero no es mi fin. No, yo no necesito eso. Hay personas que están infinitamente más preparadas que yo y que cualquier persona que esté dentro de Palma o de los partidos extraparlamentarios para presidir un gobierno. Nosotros tenemos una finalidad y eso lo saben los medios de comunicación, por eso normalmente no nos hacen este tipo de preguntas y también te lo saben todos los votantes de Palma. Nosotros somos un partido especializado. Entonces yo dentro de mis temáticas te puedo dar todas las respuestas que quieras. Si me sales de esos temas, todo yo lo tengo que consultar previamente con el grupo de personas que formamos Palma, o sea, con toda la afiliación. Yo no puedo tomarme la libertad de dar una respuesta según mi propio criterio. Por eso he intentado no ahondar en ciertas cosas que realmente son mi opinión particular. O sea, si nosotros no somos un partido orientado a presidir ningún gobierno, no creo que eso es una cosa que no tengo que explicar. Vamos a centrarnos en cosas que ustedes dicen, que de hecho iba por ahí. Ustedes siempre dicen que la ley la ley que regula los procesos electorales es muy mala. Si ustedes entran al Congreso, pedirán al gobierno que salga que haya una reforma en esa ley, y como entiendo que sí. ¿En qué base? O sea, ¿qué tendría que haber en la siguiente ley? ¿Un censo único? Claro, claro que todos los votos valieran por igual. Se supone que todos somos iguales ante la ley, ante la justicia, por tanto nuestros votos deberían tener el mismo valor. Yo entiendo por qué esta ley está hecha de esta manera, entiendo por qué el ciudadano que vive en una zona un poco más aislada, un poco más remota, pues su voto tenga más peso. Pero al final es que eso nos perjudica muchísimo como democracia. Y un ejemplo es Palma. Si tanta gente vota Palma, ¿por qué eso no se puede ver reflejado también en el Congreso si lo que queremos es una pluralidad? Así que sí, evidentemente haríamos todo lo posible por intentar cambiar esa ley que fuera justa, aunque eso también
supongo que nos perjudicaría, al igual que perjudicaría cambiarla a los partidos grandes actualmente, que por eso no se cambia, porque les beneficia a los partidos más grandes, a los que ya están dentro. Entonces entiendo que en esa nueva ley no habría diputados por Málaga ni diputados por Madrid, sino diputados del censo único. Tendría que haber representación de todos lados, y eso también implicaría que hubiera, pues evidentemente, diputados por Málaga. No sé cómo sería el procedimiento para que se pudiera lograr una representación real, pero desde luego habría que modificar. Vale, De todas maneras, también hay asesores legales que son los que te explican cómo tienes que hacer eso, ¿no? Yo al final, pues mira, pues soy periodista. Todo lo que sé es a raíz de lo que me he ido asesorando y lo que he ido aprendiendo, y un poco, sabes que los periodistas al final lo que hacemos es picotear de la información y nutrirnos un poquito de todo. Pero expertos en algo es difícil. Sientan ustedes con mucha fuerza en el Congreso, imagínense los que tienen incluso 20 diputados. ¿Llegarían a exigirle al gobierno que salga un ministerio que sea Ministerio de Animalismo, por ejemplo? Sí, de hecho lo tenemos en el programa electoral. O sea, ustedes quieren ser fuerza de gobierno, no se quieren quedar fuera. Claro, evidentemente, si no, ¿para qué lo intentamos, no? Evidentemente, sí, como te he dicho antes, nuestro cometido es obtener esa representación, pero al máximo posible, e intentar que nuestros valores, que nuestros principios, que nuestras propuestas tuvieran el mayor calado posible, claro. Y si no tienen la fuerza suficiente, ¿se abstendrían o votarían a favor de una investidura de Pedro Sánchez, aunque crean que no les puede asegurar todo? Y ya después hacer una posición dura, pero investir a Pedro Sánchez para no repetir elecciones. Ahí me estás pidiendo un posicionamiento ideológico directo, que no te puedo contestar por lo mismo que te dije antes. Todo esto depende del contexto y de la opinión, evidentemente, de la Junta Directiva del partido y de toda la afiliación. Eso es un contexto que de momento no ha ocurrido, no tiene posibilidad de que ocurra a día de hoy, por tanto habría que estudiarlo mucho más a fondo, y darte una respuesta a la ligera no me parece responsable. ¿Qué postura tienen ustedes? Pues son un partido progresista, entiendo que tendrán, sobre la regulación de la inmigración. ¿Tienen ustedes alguna postura al respecto o tampoco tienen ninguna sobre eso? Sí, a ver, evidentemente nosotros estamos a favor de la inmigración, siempre inmigración responsable. Es decir, que las personas que vengan a este país lo hagan porque realmente tienen una posibilidad de prosperar en él, intentar facilitarle que lo hagan a través de las vías legales, y evidentemente que tengan una serie pues de servicios cubiertos y de necesidades básicas cubiertas hasta que se puedan integrar en la sociedad. Es que no lo entendemos de otra manera. Simplemente creemos que se viene a este país, quien viene es para buscar oportunidades y que hay que dárselas. Otra cosa es cómo esa persona pues las aproveche o no. Ya mi cometido de intentar ver cuál sería el gobierno de Pacma ya está hecho. Vamos a volver a lo que a ustedes les interesa, animalismo y ecologismo. Si tuviesen ustedes la potestad de hacer la ley de bienestar animal, ¿qué cosas hubiesen cambiado? ¿Qué cosas habría distintas? ¿Qué se ha quedado fuera? Se han quedado fuera la mayoría de los animales. O sea, esta ley al final es una ley yo no la llamaría ni ley de mínimos, porque ya hay leyes autonómicas que están más avanzadas, que la ley de protección animal que va a entrar en vigor en el mes de septiembre. Y hubiéramos intentado que los animales de experimentación, los de ganadería, incluso los de producción, animales de trabajo, espectáculos taurinos, evidentemente también estuvieran amparados por esta ley de protección animal. Lamentablemente pues se han quedado fuera, porque si los hubiéramos metido, hubiéramos chocado de frente con los intereses de los lobbies que los han sacado. Y bueno, hubiéramos intentado que fuera una auténtica ley de protección animal y no una ley de protección a los perros, gatos y hurones si no son de casa. Al final es lo que se ha quedado. Y con la caza, por ejemplo, ¿qué plantean? ¿Regularla para garantizar los derechos de los animales o derogarla y legalizarla para proteger los animales que son cazados? Nosotros prohibiríamos la caza, somos un partido anticaza. No existe, estamos en España, estamos en el año 2023. La caza no es necesaria. Nadie tiene que cazar para comer en nuestro país. Eso tiene que quedar muy claro. Es mucho más caro mantener una reala de perro que ir al Mercadona y comprarse un conejo. Entonces, quien caza lo hace por gusto. Los cupos de caza no están actualizados en muchísimas comunidades autónomas. De hecho, gracias a eso, conseguimos en su momento paralizar la caza en Castilla y León. Los cotos de caza no tienen, muchos de ellos, los permisos actualizados, y es un estudio que hemos estado haciendo que intentaremos sacar en breve, el tema de los permisos de los cotos de caza.
Y aparte, a nivel biodiversidad, la caza es totalmente inútil. Es una falacia decir que ayuda a regular las poblaciones, a controlar las poblaciones de animales, porque no. La naturaleza se regula sola. Y si a día de hoy hay sobrepoblación de algunas especies, es precisamente por la eliminación de los depredadores naturales a través de la caza y también por la expansión del ser humano, como es por ejemplo el caso del lobo. Así que nosotros eliminaríamos la caza, la consideramos, aparte de cruel, que esto ya puede ser una connotación ideológica de quien la quiera valorar. Para nosotros evidentemente es muy cruel, tanto para el animal que caza y la vida que lleva, como para el animal cazado, nos parece inútil. Es totalmente inútil en nuestros días, en nuestro país. Yo no me pongo a hablar de si es necesario o no cazar en un país que esté en vías de desarrollo, donde la gente no tenga recursos. Yo no cuestiono eso. Yo hablo de nuestro país en nuestra época. Hay quien dice, ¿quieren ustedes que los animales tengan más derechos que los seres humanos? Que si un animal ataca a un humano no le pasa nada, pero si se defiende, este iría a la cárcel. ¿Esto en qué se basa? O sea, ¿qué han dicho ustedes para que alguien crea que quieren ustedes que los animales tengan más derechos que los seres humanos? Es que es un poco absurdo. Los derechos que se buscan para los animales no tienen nada que ver con los derechos de los humanos. Es que son totalmente diferentes. Los derechos de los animales son derecho a vivir, a hacerlo con dignidad, a morir con dignidad, a tener libertad, a no sufrir. Es que son derechos muy básicos. Yo creo que la gente está pensando que estamos buscando que los animales puedan ir a informarse o algo, que tengan sanidad. Es que no sé, no creo que la gente no entiende cuál es el cometido de PACMA, ni mucho menos se lee el programa electoral de PACMA, y eso que no es uno de los programas electorales más grandes que hay. Y pues directamente pues tira al absurdo, ¿no? Lo que nosotros pedimos tiene bastante sentido común. Lo que queremos es minimizar, fomentar y financiar el menor sufrimiento posible. Y eso lo hacemos a través de la defensa de los derechos de los animales. Cuantos más derechos tengan ellos a no sufrir y a no ser maltratados, pues creo que será mejor para todos. Lo que pasa es que, claro, eso irá en detrimento de muchas personas que consideran que su derecho es maltratar a esos animales, como por ejemplo en la casa. Por ejemplo, la casa de la tauromaquia, ¿no? Esas personas tienen derecho legal a hacer esos daños y evidentemente si las prohibiéramos, pues sería ir en contra de sus derechos. Lo que pasa es que no todo en esta vida puede ser un derecho. Creo que hay que valorar también el punto de vista moral de las cosas y creo que ya estamos suficientemente preparados en este país, tanto a nivel científico como a nivel social, como para dejar de lado pues ciertas tradiciones y ciertas costumbres que se ha demostrado que la mayoría de la gente ni siquiera está a favor. Eso para empezar. En segundo lugar, son crueles con los animales. Y sí, eso es un motivo. La crueldad es un motivo para rechazar la ética, para rechazar ciertas prácticas. Decía usted antes que no acabo de entender, algo que no acabo de entender. Si se cuidan los derechos de los animales, también se cuidan los derechos de los seres humanos, porque eso va en consonancia. Además decía usted antes, los animales, el medio ambiente y las personas, todo va entrelazado. ¿Eso por qué? O sea, ¿cómo que un conejillo salvaje tenga derechos o tenga protección jurídica me ayuda a mí en algo? Pues simplemente porque si ese conejillo tiene, digamos, derecho a desarrollar su vida con normalidad y a tener sus depredadores y a tener su alimento, eso afectará directamente al ecosistema y el ecosistema todos formamos parte de él. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, un problema de sobrepoblación de conejos en Lleida? Precisamente porque se les ha dado el derecho a muchas personas a acabar con los depredadores del conejo, por un lado, y por otro lado se le ha dado el derecho a otras personas a criar esos conejos para después soltarlos para repoblar los cotos de caza. ¿Qué es lo que hemos creado? Un desequilibrio ecosistémico brutal. ¿Y quiénes están siendo los principales afectados, aparte de los animales, de esa sobrepoblación de conejos? Los agricultores, porque se están comiendo los cultivos. Y eso nos afecta tanto a esos agricultores como al resto de consumidores de esos productos. Entonces, hay que tener claro que esto tiene que ir en equilibrio. Lo que afecte negativamente a los animales afectará directamente también al ser humano, porque formamos parte de un todo. Esto no es el ser humano, el resto de los animales y el medio ambiente. Es que sin una salud medioambiental, aquí no hacemos nada. Por mucho que hablemos de salud, que está muy bien, ¿no? Salud, economía, educación, la OTAN, Cataluña, no existe nada que debatir si nos quedamos sin planeta. Y esto no es una
Esto no es un tópico, es que suena muy tópico, es que el planeta es prioritario. Nuestro lema es: el planeta no tiene precio, tu voto tampoco. Es que es una realidad como la copa de un pino. Yo escucho a los políticos hablar y debatir de cosas que son muy relevantes para este país, estoy muy de acuerdo. Pero ¿dónde queda el hablar del planeta y de todo lo que está dentro del planeta? Estamos, quizás porque todavía en España no nos ha afectado lo suficiente el cambio climático. Veremos de qué van a hablar nuestros políticos dentro de 10 años, cuando ya no haya sequías, cuando tengamos que racionar el agua, cuando no tengamos verde porque se ha quemado, porque cada verano hay más incendios y los incendios son más difíciles de controlar, cuando ya las plagas nos coman por todos lados porque nos hemos cargado a los depredadores naturales porque nos molestan y porque invaden nuestros pueblos. Entonces no se puede entender, y siempre lo digo además, no se puede tener o disfrutar de una sociedad que está en armonía si se fundamenta en la explotación constante y desmesurada de los recursos, y esos recursos son los animales y el medio ambiente. No somos absolutamente nada sin ellos. Creo que hay una contradicción, o sea, yo defiendo las dos cosas que están en contradicción, que quede claro. Pero hay que regular la vivienda y quizá en algunos sitios habrá que hacer más viviendas, pero seguramente construir esa vivienda está en contra del medio ambiente y está en contra del ecosistema de bastantes animales. ¿Cómo se puede encontrar un punto en común para esas tres cosas que en este tema, por lo menos, están en contra, igual que el hacer carretera, por ejemplo? Hacer una carretera, hacer una autovía, más concretamente, podría cargarse pues el hábitat de un animal. Indiscutiblemente. Hombre, en España hay muchísimas viviendas que están vacías y muchísimos propietarios que ostentan una gran cantidad de viviendas que al final no las utilizan o la utilizan de forma, como te comentaba antes, vacacional, que al final una vivienda vacacional no funciona para el que intenta, digamos, asentarse en un sitio. Yo me he encontrado con ese problema muchísimo. Alquiler sí, pero solamente máximo un mes. A mí eso de que me sirve, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que yo como ciudadana requiera que haya más viviendas, pero realmente si se regulase la tenencia de la vivienda y se obligase a que las viviendas no puedan estar vacías cuando tenemos un país en el que falta la vivienda, las cosas serían diferentes y quizá no habría que construir tanto. No obstante, esto es inevitable, porque como especie estamos en crecimiento, el ser humano, claro. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? La medida sería inviable, que sería limitar la natalidad, y evidentemente eso a día de hoy pues no lo ha planteado nadie. Pero creo que es un problema que a día de hoy ya nos está empezando a afectar y el día de mañana nos va a afectar muchísimo más. Y la principal afectada, bueno, los afectados vamos a ser nosotros y la naturaleza, porque tendremos que empezar a ocupar espacios naturales que a día de hoy todavía no están ocupados. Y esto le ha pasado, por ejemplo, al lobo. El lobo hace 100 años estaba prácticamente en todas las comunidades autónomas, en la península, pues expandido, ¿no? A medida que ha ido aumentando la caza del lobo por la expansión de la ganadería y también han ido aumentando los pueblos y las construcciones, los lobos cada vez están más cercados. También le ha pasado, por ejemplo, a los jabalíes. Y lo que hacen es empezar a entrar en los pueblos. Cuando entran en los pueblos, ¿qué es lo que piden los cazadores? Vamos a cazar a los lobos porque son peligrosos, vamos a cazar a los jabalíes porque hay una plaga, ocasiona un accidente. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, al final, es inevitable. Es que tal y como vamos ya, creo que nos tenemos que centrar más en paliar o en resolver lo que ya hemos dañado, que intentar evitar un cambio, porque creo que no lo vamos a conseguir. En el punto en el que estamos no lo vamos a conseguir y creo que nos vamos a cargar el planeta, tristemente. ¿Y cómo se puede resolver eso que ya hemos empezado a fastidiar? Con un cambio de mentalidad. Si no cambiamos de mentalidad y desde pequeñitos empezamos a concienciar a los niños de que el planeta en el que viven no tiene recursos infinitos y que tienen que cuidar su entorno, que tienen que tener una determinada salud mental para poder entender bien cómo funcionan pues sí, sus propios sentimientos, aprender a autogestionarse, aprender a que no pueden tener al alcance de su mano todo lo que quieran, aprender a que viven en un espacio que es compartido, a que el resto de las especies tiene un valor intrínseco per se y no en base al tipo de explotación que se le otorga desde el mundo humano, aprender que la naturaleza tiene una serie de recursos que se ponen a disposición, pero que se termina. Si no se le enseña a la gente eso, sino que se le enseña que a cambio de dinero van a poder conseguir lo que quieran, porque el dinero es lo más importante del mundo, pues evidentemente vamos a tener un planeta podrido que no va a tener
ningún buen final. Entonces la base siempre, siempre es la educación y no la tenemos, no se nos enseña en el sistema educativo español, por lo menos desde mi perspectiva. La mayoría de los profesores no te enseñan las cosas más básicas, sino que te enseñan una serie de conocimientos que tú pues, tendrás que vomitar en un examen y que te olvidarás de ellos dentro de unos cuantos años, que no te servirán para nada o te servirán para tener una cultura general que al final no te servirá para el desarrollo de tu vida diaria. Entonces, si a nivel educativo no aprendemos a valorar lo que tenemos, no vamos para ningún lado. Oiga, y sobre los animales domésticos, ¿se plantean ustedes una especie de veterinario público que por lo menos lo que es obligatorio, lo que te pueden multar por no tener, sea gratuito? Mm. Sí, a ver, nosotros, aparte de bajar el IVA veterinario, que está carísimo, para quien tiene animales lo puede constatar, que se vuelve incluso económicamente inviable, nosotros apostamos por la figura del veterinario público, sobre todo para las personas que puedan demostrar que económicamente son insolventes. Yo, por ejemplo, no soy partidaria de que una persona que está mal económicamente adopte a un animal cuando ya está en esa situación de dificultad económica, porque mantener un animal, mantenerlo bien, cuesta dinero. No es comprarle arena y pienso del Mercadona, es mucho más, llevar al día sus vacunas, esterilizarlo, tenerlo identificado, tener una capacidad económica para poder afrontar una cirugía de urgencia que puede llegar a ser miles de euros, tener también tiempo disponible, o sea, es una grandísima responsabilidad. Pero hay personas que, estando económicamente estables, han adoptado animales, su situación ha cambiado y los siguen teniendo. Y esas personas hay que apoyarlas, porque no han optado por la vía fácil de me voy a deshacer de mi animal porque ya me moleste, porque no lo puedo mantener. Entonces, cuando una persona puede demostrar que su situación económica es mala, creo que debería poder optar a un servicio veterinario o bien gratuito, que es por lo que yo apostaría, o bien con un precio reducido, con algún tipo de bonificación, de subvención. Lo considero cada vez más necesario porque además el número de animales que hay en el país cada vez es mayor. Es que la mitad de la población española tiene animales a su cargo. Siguiendo sobre el tema de los animales domésticos, ahí cada vez está más, creo que está más presente cada vez, que cuando el perro ya es mayor y el perro te dice, no, es que va a sufrir mucho y ya ya es irremediable, va a tener una enfermedad y tal, gente que directamente pues los matan y le hacen pues la eutanasia, ¿no? ¿Qué postura tienen ustedes a favor de, o sea, sobre esto? ¿Lo querrían prohibir porque es quitarle la vida al animal o qué postura tienen? Sobre la eutanasia. Sobre la eutanasia de los animales, quiero decir. Porque... Sí, te entiendo, pero me refiero si me preguntabas por eso. No, la eutanasia tiene que ser legal. Uno de los pocos privilegios que creo que tienen los animales respecto a los humanos es que si tienen buenas familias, pueden decidir cuándo se termina su sufrimiento. Y creo que la eutanasia es la vía para hacerlo. Yo he tenido que eutanasiar a perros porque la mayoría de las veces, lamentablemente, la muerte no viene de una forma, no es tan sencillo como que se duerme una noche y al día siguiente ya no se levanta. La muerte se sufre por muchos días, cuando ya es inevitable. Creo que la eutanasia tiene que ser legal, estoy de acuerdo con ella. Creo también que debe mantenerse tal y como está, que ampara, bueno, tal y como está no, porque hay una serie de supuestos con los que no estoy de acuerdo. La eutanasia actualmente se ampara en que el animal se puede hacer cuando el animal tiene una enfermedad crónica incurable que afecta a su calidad de vida, cuando el animal es agresivo con otros animales o cuando es agresivo con personas. Yo considero que cuando el animal es agresivo con otros animales y es agresivo con personas, siempre se debería optar por un tratamiento etológico. Creo que eso no se le debería negar a ningún animal y muchos lamentablemente son sacrificados bajo esa premisa sin que ni siquiera sean revisados por un etólogo que evalúe si esos problemas que tienen se pueden arreglar o no, sino que lo están haciendo los propios veterinarios, cuya formación es muy limitada en ese campo. Un veterinario no es un psicólogo, es un médico, ¿no? Entonces, pues eso sí que lo cambiaría y endurecería a la hora de sacrificar un animal, que fuera evaluado si el problema que tiene es irremediable y si ese problema también va a afectar a su vida futura, a su calidad de vida. Pero desde el punto de vista sanitario, cuando un animal está enfermo, está sufriendo, no hay un tratamiento que se le pueda dar y la enfermedad es incurable, estoy a favor de la eutanasia y me parece algo positivo, porque si no
y si no hubiera eutanasia los animales sufrirían muchísimo. Y sobre medio ambiente, que siempre lo hemos tocado, pero no te acabo de preguntar sobre eso. ¿Qué proponéis sobre medio ambiente? O sea, acabar radicalmente con los coches de gasolina, por ejemplo, que ya lo proponen otros partidos, ¿o qué proponen sobre eso? Respecto al transporte, por ejemplo, nosotros proponemos el fomento del transporte público. Aquí yo he ido a otros países y siempre me fijo en eso, que por ejemplo, los carriles bici que tienen, pues están mucho más currados que los que tenemos en España. Al final, por ejemplo, donde yo estoy es que no se puede ir en bici. Donde yo vivo normalmente, que es en Tenerife, las bicis están en medio de la carretera. Y claro, si yo quisiera desplazarme en bici, es que directamente hay zonas de la isla donde no podría, y esto se extrapola, pues imagínate, a tantísimos pueblos, ¿no? Habría que mejorar las infraestructuras em, eh, en carreteras, en los pueblos y en las ciudades, para que fuera más fácil a la gente moverse en bici. También habría que fomentar mucho más ustedes lo llaman bus, yo lo llamo guagua, ¿vale? O bueno, el transporte público al final, ¿no? Y no se hace, pues, precisamente porque hay una falta de coordinación, una falta quizá de interés, y al final lo que tenemos es un embotellamiento en las ciudades de forma totalmente innecesaria. Aquí, por ejemplo, tenéis el metro de Madrid, que pues es capaz de movilizar a muchísima gente en muy poco tiempo y funciona muy bien, o por lo menos eso es lo que creo yo. Pero yo te garantizo que hay partes de España que mucho más recónditas, donde te pasa un bus 2 veces al día, y si lo perdiste, te aguantas. Entonces eso habría que cambiarlo, habría que facilitarle a la gente que pudiera moverse en transporte público, porque además mucha gente yo quiero poder moverme más en transporte público, pero donde yo vivo no puedo, me es inviable. Eso desde el punto de vista de los transportes. Luego, hay que premiar la construcción de zonas verdes respecto a zonas no verdes, ¿vale? Por ejemplo, he estado ayer mismo, he grabado un pequeño vídeo en la Puerta del Sol, porque siempre me acuerdo de esta frase tan famosa de Ayuso, diciendo que había que poner una planta para paliar el cambio climático, había que poner una planta en todas las macetas, ¿vale? Pues yo me fui ayer a la puerta de la presidencia de la Comunidad de Madrid en Sol, y que no se han aplicado el cuento. O sea, en ninguno de los balcones hay una sola planta. Esto al final es una broma, ¿no? Pero me resulta curioso cómo intentamos pasar de puntillas por lo que es el cambio climático, y al final por lo que es el cuidado del medio ambiente. Esto no pasa por poner una planta en el balcón, esto pasa por cambios sustanciales de cómo tenemos nosotros estructurada la sociedad. No podemos meterle a la gente la idea de que va a luchar contra el cambio climático utilizando una bolsa de cartón en vez de una de plástico y cambiando la pajita de plástico por la de cartón. Y esas son cosas complementarias, pero no son cosas básicas. Y tampoco puedes poner todo el peso de la responsabilidad del cambio climático sobre el consumidor y no sobre la empresa. Al final el consumidor, entre los que me incluyo evidentemente porque vivo en sociedad, claro que tenemos parte de culpa, porque en ciertas ocasiones tenemos la posibilidad de elegir qué consumir, en otras ocasiones no tenemos esa posibilidad y nos tenemos que ajustar a lo que tenemos. Y si las grandes empresas no nos ayudan a adoptar ese cambio, aquí no tenemos nada que hacer. Y luego, evidentemente, como dejar de lado, que parece que también sigo hablando de animales, pero voy a abordar la industria ganadera desde el punto de vista medioambiental. La industria ganadera es el cuarto sector contaminante según el informe de consumo de este país, ¿no? Que es hablar de algo muy fuerte. Es hablar de algo muy fuerte, porque esto no se le da importancia. Yo estoy harta de ver en las noticias y de ver en los medios de comunicación que la contaminación de los coches, ¿ok? De la contaminación de la industria textil, ¿ok? ¿Vale? Y la industria ganadera, ¿por qué la pasamos tan por alto? O sea, es para nosotros mucho más fácil comprar esa pajita de cartón y comprar esa bolsa de papel de papa que dejar de comer lo que nos gusta. Tan simple y tan llano como eso, ¿no? Entonces, en vez de ducharte 5 minutos al día, dúchate 3, ok, perfecto. Pero ¿por qué nadie te cuenta que si tú dejas de consumir una serie de productos vas a contribuir de forma más activa al cambio climático? O sea, a paliarlo, evidentemente, que simplemente si reduces tus horas, tus minutos al día en los que te duchas o reciclas, que sí, que todo es complementario y todo suma y todo está muy bien, pero hablemos de las cosas también llamemos a las cosas por su nombre y hablamos con sinceridad de los problemas que tenemos en este país. Y pues cada vez lo veo todo más lleno de cemento, cada vez veo más autorizaciones a la caza, eliminando especies que toda la vida han estado ahí para que no nos molesten a los humanos,
cada vez veo el fomento de los productos cárnicos y así evidentemente es que no se soluciona nada. Pero para eso hay que enseñar a la gente que tenga las herramientas, perdona que te casi interrumpido, que la gente tenga las herramientas para poder decidirlo y para poder conocer cuál es el contexto social en el que viven. Más sobre lo que decías del agua, eso de reducir, bueno, lo que dice otra gente, ¿no? De reducir los minutos de agua, eso por lo menos en verano es imposible. O sea, estamos en Málaga, yo no sé, allí en Madrid, estamos Porque es a 40 imposible. grados. Estamos a 40 grados. Ahora mismo es No, imposible. pero me refiero que por qué tenemos esa situación al final. Claro, No, por el porque cambio climático, o sea, que es evidente, que es evidente. Pero es si cíclico. precisamente, claro, es que es físico, es Mm, así. Si el cambio climático me obliga a ducharme más y ducharme más hace que contaminemos más, es un círculo vicioso. mm. ¿Cómo podemos hacer algo nosotros como ciudadanos? Ya sé todo lo que me ha dicho a lo macro, pero a lo micro. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos votar a partidos políticos que estén implicados con esto. Evidentemente, de los pequeños cambios que podemos hacer, que son perfectamente factibles, como hemos dicho, reciclar, buscar alternativas que sean pues, ecológicas, de kilómetro cero, todo eso lo podemos hacer y solamente nos hace falta un poquito de interés y es más, cada vez lo tenemos más fácil encontrar esos productos, cada vez hay más productos que son veganos, cada vez tenemos más impulso de esto de lo que es el consumo de productos de kilómetro cero, cada vez tenemos más vehículos eléctricos, híbridos, em, evidentemente que tenemos cosas a nuestro alcance, pero claro, si nosotros votamos a partidos políticos que desarrollan políticas que van en contra de esto o que directamente no le dan importancia, como dijo ayer, bien dicho, Greenpeace, que se la suda a todos estos políticos, entonces ¿a dónde vamos? Porque esto no depende solamente del ciudadano, esto depende de todos, es como el activismo, tú puedes hacer cosas de tu propia mano, pero si tú no tienes un brazo dentro de la política que pueda cambiar las cosas de raíz, lo vas a tener mucho más difícil. Sobre la pancarta de Greenpeace quería preguntar, ¿cree que es lógico poner en el mismo punto un partido que niega el cambio climático y un partido que defiende precisamente las posturas que tenéis vosotros? ¿O prácticamente las mismas No. posturas? No es justo. Yo considero que no es justo. Creo que no se tendría que haber metido en el mismo saco a todos los políticos que aparecen en ese cartel. También es verdad que no se le ha dado a Yolanda Díaz, que creo que es de la persona a la que estamos hablando Sí. principalmente, ¿no? No se le ha dado la oportunidad de desarrollar esas políticas y yo, sinceramente, me encantaría que ella pudiera demostrar que no se la suda el cambio climático, porque eso nos beneficiaría a todos. Pero claro, no le ha dado tiempo todavía a eso. Yo leí las explicaciones de Greenpeace, decían que precisamente lo que buscaban era que ella como que se pronunciase, ¿no? Que ella estaba como un poco menos sonriente que Abascal, que es un negacionista del cambio climático, y que Feijóo, bueno, dijeron como que el que más sonreía era el que más se la sudaba y el que menos sonreía, hicieron, no sé, una explicación que dieron. Yo creo que la gente eso no lo entendió porque yo hasta que no lo explicaron yo no lo percibí, Claro. pero creo que no. Creo que es el momento precisamente para que ella demuestre que eso, pues que no se la suda el cambio climático. Ujú. Y como última pregunta, me hablaba antes de la ganadería. Ganadería intensiva, todo este lío que se montó cuando el ministro de Consumo habló de la carne de la ganadería intensiva. ¿Qué postura tienen ustedes y qué haría si estuviesen en el gobierno o si tuviesen peso? ¿La quitarían directamente? Mira, ayer yo tuve un debate intenso con un compañero sobre el tema de la ganadería. Nuestro programa electoral lo que habla son de medidas para paliar los efectos de la ganadería intensiva, porque mira, si dependiera de mí, yo no consumo productos de origen animal, creo que se sobreentiende. Las principales caras visibles del partido no los consumen porque consideramos que hay que predicar con el ejemplo. Yo no puedo defender unas ideas y luego no practicar, ¿no? Pero no todos los votantes de PACMA son veganos, no todos los afiliados de PACMA son veganos, ni tienen que ser al final. Sería totalmente utópico querer un mundo vegano. Em, que en el futuro seguramente vayamos por ese camino y no tanto por la ética, sino más bien por necesidad, porque es insostenible la ganadería como la consideramos, sí, pues evidentemente. Pero a día de hoy tenemos el contexto que tenemos. Estamos en un país en el que todavía se está debatiendo si toros sí, si toros no. Entonces estamos bastante en las antípodas de lo que tendremos que hacer en el futuro. Nosotros, en lo que respecta a la ganadería, no solamente la ganadería intensiva, sino también la extensiva, lo que proponemos es un aumento de los impuestos en base a la contaminación que generan. Eso se pasa muy por alto. De hecho, no todas las ganaderías están obligadas a dar informe de las emisiones que hacen. Hay muchísimas más de las que comúnmente se denominan macrogranjas que las que realmente están registradas. Aparte, macrogranjas es un término muy
no es un término que sea específico, es bastante difuso, es más bien algo que está acuñado socialmente porque no hay una definición como tal de cuántos animales tiene que haber en una granja para que se considere macro, ¿no? Em, También proponemos eliminar la publicidad a todos los productos eh, cárnicos al final y lo que apostamos es por una reconversión de esta industria porque no se puede eliminar de un día para otro. Esta actividad pues forma parte del Producto Interior Bruto del país de una manera muy importante. Hay mucha gente que vive de esto y sería mentirte si te dijera que si yo entrase mañana y si tuviera posibilidad de hacerlo me cargaría la ganadería porque no puedo. Todo conllevaría un proceso. Y este proceso al final va de la mano de políticas económicas que limiten esta actividad y también educar a las personas para que aprendan a consumir las ofertas que se les tendrían que dar de productos que sean sostenibles, porque es que no, tal y como funcionan ahora mismo las cosas, es totalmente insostenible a nivel medioambiental y ya estamos empezando a pagar las consecuencias, como por ejemplo lo que me decías tú antes, de que te tienes que duchar durante más tiempo o más veces al día porque hace demasiado calor. Evidentemente, la ganadería no es el único factor contaminante del planeta, pero sí que es uno y se puede cambiar. Y deberíamos cambiarlo empezando pues precisamente por esta reconversión, que las empresas que actualmente se dedican a la producción de alimentos de origen animal, que fueran cada vez implementando más alternativas, pues es que no me sale, de kilómetro cero, y también productos vegetales, poco a poco, porque si no, sería inviable para mí. Sí, claro, sería maravilloso que a partir de mañana desaparecieran las ganaderías, todos los animales fueran libres, todos corriéramos felices, pero eso no se puede, lamentablemente. Para terminar la entrevista, yo siempre pregunto una definición de una frase sobre una serie de líderes políticos. Me voy a preguntar sobre los 4 candidatos a la presidencia y sobre usted también. Pedro Sánchez. ¿Una definición de qué tipo? O sea, una valoración de una frase de Pedro Sánchez. ¿Cómo lo valora? Yo considero que Pedro Sánchez ha tenido una de las legislaturas más complicadas de la historia de este país, por lo que le ha tocado. Le ha tocado una guerra, le ha tocado una pandemia, le ha tocado un contexto social muy complicado. Creo que además le ha tocado en un momento en el que la política se ha endurecido una barbaridad. No sé si es que la política se ha endurecido una barbaridad o que yo empiezo a hacerme mayor y me empiezan a impactar más las cosas, pero considero bueno, que es un presidente. Yo estoy en desacuerdo con políticas que él desarrolla, sobre todo con las políticas animalistas. Nosotros hemos sido muy duros con Pedro Sánchez cuando por su partido Juntos Unidos Podemos dejó fuera de la ley de protección animal a los perros de casa. Pero bueno, evidentemente aún así considero que no se ha ido tan atrás con él como se podría haber ido con otras fuerzas. Alberto Núñez Feijóo. Es que Feijóo, para mí, a pesar de que es una persona que lleva ya mucho tiempo en política, en Galicia y demás, para mí es una persona que todavía no puedo dar una valoración sobre él porque realmente le conozco muy poco. A mí, a priori, me sorprendió cómo llevó el debate en el cara a cara que tuvo con Sánchez el otro día, la cantidad de recursos que tenía, la dialéctica y demás, pero también es cierto que me pareció que mentía. Por tanto, así a priori no me parece, si ya estás mintiendo cuando sabe que te está viendo un porrón de gente y estás debatiendo con tu adversario a costa de lo que sea porque te estás aprovechando de que la mayoría de la gente no tiene los datos suficientes para contrastar si lo que tú estás diciendo es verdad o es mentira, ya de entrada no me parece un político limpio sin entrar a hacer valoraciones respecto a los antecedentes de su partido. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, yo creo que no la puedo valorar a día de hoy porque todavía no ha tenido oportunidad de darse a conocer como política. Supongo que de entre todos los candidatos es la que quizá más medidas que me puedan interesar a mí o a mi partido lleva, pero las considero insuficientes, como dije antes. Me parece que al final lo que hace es cubrir una cuota de un público que le exige unos mínimos y no creo que las vaya a desarrollar. Me parece que lo que ha aportado a este país no es negativo y bueno, y puedo estar de acuerdo con muchas políticas de ella y con otras que todavía pues tendremos que explorar en un futuro. Santiago Abascal. Santiago Abascal, pues es una persona por la que yo no puedo sentir afinidad, independientemente de su ideología social y económica, por el punto de vista que tiene sobre este planeta, el nivel de negacionismo al que juega y también pues hasta qué punto rechaza y desprecia a los animales, por tanto no podría llegar a ningún tipo de acuerdo con Santiago Abascal. Yolanda Morales.
Yolanda Morales es una persona que está aquí, digamos, de paso, intentando hacer lo que pueda con los medios que tiene para un poco intentar cambiar las cosas, aunque sea siempre desde la humildad y desde el trabajo duro, porque en toda mi vida no he parado de hacer lo que hago. Lo hago con la firme convicción de que es para que todos estemos mejor, todos y todas, tanto las personas como los animales. No concibo el mundo o no quiero concebir el mundo como lo veo. Tengo esperanza de que las cosas pueden cambiar. No creo que todo esté perdido y me esfuerzo al máximo para conseguirlo. Yo no sé si el día de mañana me cansaré y lo mandaré todo al traste, porque es verdad que es muy difícil hacer lo que hago, porque la mayoría de la gente no se toma en serio el discurso animalista, no lo entiende. Creo que es un discurso que está muy avanzado para el contexto social en el que estamos ahora, y no porque los animalistas seamos más listos, sino porque tenemos una sensibilidad diferente al resto de la gente. Y bueno, yo por mi parte haré todo lo que pueda para intentar cambiar las cosas. Pues muchas gracias, Yolanda, y toda la suerte para la Bueno, nación inglesa. muchas gracias.